Hola estimados hermanos, como parte de la serie, los 3 personajes más infames de la Biblia, presentamos este video de la segunda parte de la historia de Coré. En esta oportunidad, veremos de forma sencilla cuál es la enseñanza que nos deja su historia y explicar por qué San Judas Tadeo, en su carta bíblica, específicamente en el capítulo 1 a 11, dice: "Y perecieron en la contradicción de Coré". Sin más preámbulos, comencemos con nuestro video. Como vimos en el video anterior de la serie, Coré fue un levita, conocido principalmente por liderar una rebelión contra Moisés y Aarón, como se describe en el libro de Números. En Números 16, se describe que Coré se levanta junto con otros 250 líderes israelitas en contra del liderazgo de Moisés y Aarón, acusándolos de arrogancia y de monopolizar el poder en detrimento del resto de los líderes y del pueblo. En respuesta, Dios interviene y castiga a Coré y a sus seguidores con una serie de castigos divinos que incluyen la apertura de la tierra que los traga vivos. Como mencionamos anteriormente, en la carta de Judas en el Nuevo Testamento de la Biblia, Judas Tadeo menciona la rebelión de Coré como un ejemplo de aquellos que se rebelan contra Dios y su autoridad establecida. En el versículo 11, Judas se refiere a la rebelión de Coré como una contradicción. Esto hace referencia al hecho de que Coré y sus seguidores se opusieron a la autoridad establecida por Dios a través de Moisés y Aarón. La palabra contradicción se refiere a la idea de oposición o resistencia a algo. En el contexto de la carta de Judas, la contradicción de Coré se utiliza como un ejemplo de aquellos que se oponen a la autoridad divina y que como resultado, experimentan la ira de Dios. En este sentido, la rebelión de Coré es vista como una contradicción, ya que Coré se opuso a la voluntad y la autoridad de Dios y, por lo tanto, esa oposición fue castigada. Podemos resumir que esta historia de la rebelión de Coré contra Dios nos enseña varias lecciones importantes. La historia de la rebelión de Coré nos muestra la importancia de respetar la autoridad establecida por Dios y, en consecuencia, a cualquier autoridad a la que Dios nos haya permitido estar sometidos en esta tierra. Este tema del sometimiento a la autoridad terrenal es un tema muy interesante que si quieres que hagamos un video sobre eso, por favor escríbelo en los comentarios. Pero continuando con Coré, este y sus seguidores desafiaron la autoridad de Moisés y Aarón, quienes fueron elegidos y ungidos por Dios para liderar al pueblo de Israel. Esto nos enseña la importancia de reconocer y respetar la autoridad que Dios ha establecido en nuestras vidas. La historia de la rebelión de Coré nos muestra que la rebelión contra Dios y su autoridad tiene consecuencias graves. Coré y sus seguidores fueron castigados por Dios y la tierra se abrió para tragárselos. Esto nos recuerda que desafiar a Dios y actuar en rebelión contra Él puede llevar a consecuencias dolorosas y destructivas. La historia de la rebelión de Coré también nos enseña sobre la soberanía y el juicio de Dios. Dios es el supremo gobernante y juez, y tiene el poder de intervenir y castigar a aquellos que se rebelan contra Él. Esto nos recuerda que debemos vivir en reverencia y obediencia a Dios, reconociendo su autoridad y confiando en su juicio. La rebelión de Coré también nos enseña la importancia de la humildad. Coré y sus seguidores demostraron un espíritu de orgullo y ambición desmedida al tratar de elevarse a sí mismos por encima de la autoridad establecida por Dios. La humildad es un valor importante en nuestra relación con Dios y con los demás, y nos ayuda a reconocer nuestra dependencia de Dios y a someternos a su voluntad. En la Biblia, no se menciona directamente el perdón de Dios a la descendencia de Coré después de la rebelión. Sin embargo, hay algunos indicios de que la línea de Coré pudo haber sido preservada y redimida por la gracia y la misericordia de Dios. En el libro de los Salmos, específicamente en los Salmos 42 al 49 y 84 al 88, encontramos los salmos de los hijos de Coré. Estos salmos son himnos de alabanza y adoración a Dios, lo que sugiere que los descendientes de Coré estaban involucrados en el culto y servicio a Dios en el templo. Este hecho ha llevado a algunos eruditos a especular que la línea de Coré fue perdonada y restaurada por Dios en algún momento después de la rebelión. Es posible que algunos de los descendientes de Coré se hayan arrepentido y buscado la reconciliación con Dios, y por lo tanto, hayan sido restaurados a una relación de bendición y servicio a Dios. Es importante destacar que el perdón, la misericordia y la redención son temas centrales en la Biblia. Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. Aunque no se nos da detalles específicos sobre el perdón de Dios a la descendencia de Coré, su inclusión en la adoración y servicio a Dios en los Salmos sugiere que Dios pudo haber mostrado su gracia y misericordia hacia ellos.
En general, la historia de la rebelión de Coré nos insta a reconocer y respetar la autoridad de Dios, a vivir en humildad y obediencia, y a confiar en su juicio soberano. Pero también nos enseña que la misericordia de Dios es grande y absoluta y nuestro Señor siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. Si llegaste hasta aquí, te pido que nos apoyes. Nuestra intención es llevar la palabra y el conocimiento de Dios a toda criatura, así como combatir un poco el contenido dañino que existe en las redes sociales. Entonces por favor suscríbete, comenta, dale al botón de like y comparte nuestros videos. Es la única forma de que este tipo de contenido llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo.